Se quería, compañero. Pero te acuerdas, Gabriel dice, Víctor, ¿no? ¿Cachero? ¿En serio se hizo un cabrón? No. Pero vale, pero en la aplicación cuenta dice que demoráis a San Pedro para que Una hora 12 Profe, tampoco está dentro del promedio. Está dentro de lo normal. Hace muy poco tiempo. Nada, es que está apagado. Siempre dice que una hora más o menos. Pero todavía no pasa. Está con más. Sí. Estamos. Yo creo que en bicicleta llega más rápido. Es que no, yo cacho que no cacho que a mí esto vaya algo que capaz Sí. de fluido el tránsito. Yo cuando venía viajando acá, la radio decía que estaba la masaca. Pegamos en la cabeza. Yo quería ir para San Pedro igual, pero no, conectado, no, me cago con él. Que por lo menos que eso, hay que San Pedro. ¿Ah? Para tener el número 25, 30 de la ley. Yo viajo todos los días para allá. De hecho, son 5 kilómetros más de San Pedro acá, pongamos el ejemplo, son 15 kilómetros, de Tomé acá son 20 kilómetros. Ahora vamos a partir. Ahora me demoro 25 minutos de Tomé acá, y de Conce era una hora pegado en los medios. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Me pasaron a agosto por lo menos. Sí. Bueno. Bien, bienvenidos todos al curso de Introducción a la Ingeniería Ambiental. Bueno, que habían escuchado mi voz, pero yo no los había visto, así que gusto conocernos presencialmente. Y bien, me pidieron hacer un repaso de la clase pasada, así que claro, antes de entrar a lo que era el tema de hoy. Bien, lo que nosotros estamos, o lo que vimos en la clase pasada, un poco eran los conceptos claves que vamos a utilizar en el curso, y desde ese punto de vista vamos a trabajar, digamos, con esos conceptos, de los cuales obviamente el más relevante, el sistema natural, es un poco la definición, porque en la redacción que habíamos visto de lo que vamos a hacer se habla del sistema natural. Pero obviamente aquí la definición más relevante es medio ambiente. Introducción a la ingeniería ambiental, entonces medio ambiente es la definición que incluso está regulada por ley, que es la definición oficial en Chile. Entonces, en este caso, habíamos visto que hay distintos elementos en la definición y que algunos están más destacados que otros, pero un poco la idea es apropiarse de este concepto. Pero a mí no me interesa que lo reciten como una poesía, sino que de alguna forma vean el uso práctico, que es lo que vamos a ir también desarrollando con más detalle en lo que es la asignatura. Dentro de la definición aparecían elementos socioculturales y no solamente a lo mejor los conceptos asociados a naturaleza. Por lo tanto, ahí es importante, en este caso, vimos elementos que de alguna forma constituyen estos elementos socioculturales, todo lo que es la sociedad, todo lo que es sociocultural, que de acuerdo a la definición también es parte del medio ambiente, que muchas veces se deja fuera. Nosotros, o muchas veces, nosotros pensamos en que medio ambiente es cuidar, digamos, algunos arbolitos o algunos mamíferos que están por ahí, alguna ranita, no sé. Pero en realidad la definición que hay de medio ambiente es más compleja, porque también, obviamente incluye eso, pero también incluye a las personas, y no solamente como seres vivos, sino que también como los aspectos socioculturales. Por lo tanto, cada vez que uno interviene en el medio ambiente también se considera cuando uno está interviniendo a la persona. Y por lo tanto,
ahí, digamos, hay alguna relación o alguna explicación más particular. Ecosistema también es una definición relevante en lo que es medio ambiente, pero a diferencia, digamos, lo que es medio ambiente, que es más global, en este caso sí considera los seres vivos y ya no los aspectos socioculturales. Pero sí también es importante que no solamente son los seres vivos aislados, sino que cómo están interactuando y cómo interactúan con el medio ambiente o con el entorno en general, con el suelo, el agua, el aire y otros seres. Entonces, es un poco lo que hay que entrar a diferenciar. Y ahí entonces dan un poco lo que es la definición de factores abióticos y un poco cuando habla de organismos se refiere a seres vivos. Y después obviamente bueno, parece entre biosfera como conjunto de los seres vivos del planeta, pero que uno puede contrastar un poco que si bien incluye todos los seres vivos, en este caso el ecosistema incluye seres vivos, pero en un espacio más acotado como todo el planeta. Pero si bien desde el punto de vista de extensión incluye todo el planeta, pero no incluye los factores abióticos que se incluye el ecosistema. Entonces ahí se superponen un poco algunos aspectos en que se pueden complementar, pero no son exactamente iguales. Bueno, y también hay una definición de seres vivos, pero que en realidad más que la definición es más o menos lo que ya todos entendemos como tal, así que de alguna forma no necesita quizás una definición tan precisa desde el punto de vista filosófico o biológico, no nos vamos a meter en tanto detalle. Por lo tanto, el concepto que normalmente usamos en vivo es lo que es más que suficiente. La definición de especie, vamos a, por lo menos la primera parte, también trabajar con especies, en los cuales entonces nosotros podemos clasificar los seres vivos en función de las especies y en el fondo son un conjunto de individuos que tienen características en común y que se asemejan entre sí y que obviamente los hacen diferentes a otras especies. Y hábitat que ya se refiere un poco al espacio que condiciona la presencia de una especie determinada, pero que de alguna forma no incluye a las especies directamente, sino que en el fondo cada especie tiene un hábitat relacionado en el sentido que es el área geográfica donde se desarrolla una especie determinada. Por lo tanto, cada especie tiene su propio hábitat. Pero ahí también hay que entrar a diferenciar en que hábitat es un poco el espacio, ecosistema incluye espacio, pero también incluye los seres vivos, y esto de alguna forma mezcla, ese espacio geográfico está condicionado por la especie que puede pertenecer a un ecosistema u otro. Un poco lo que también vamos a ir trabajando en el curso. Y obviamente nosotros, los recursos naturales son los recursos que necesitamos del medio natural, pero que no solamente son materias primas, no se piensa en la energía o en la madera o son elementos más concretos, sino que también incluyen aspectos sociales y culturales. Y otra definición importante es un poco este concepto de diversidad biológica, que nosotros el ecosistema lo habíamos definido como una unidad básica. Y esa unidad básica incluye, digamos, un conjunto de especies que comparten un determinado lugar, que obviamente algunas especies no solamente pueden estar en ese ecosistema, hay otras que sí, pero la idea es que en el planeta existan una multiplicidad de ecosistemas donde puedan sobrevivir distintas especies, porque eso enriquece, digamos, la vida en el planeta. Y bueno, eso incluye no solamente la diversidad entre especies, que normalmente el concepto que uno asocia a biodiversidad, sino que también que existan múltiples ecosistemas y también dentro de una especie existe variabilidad. Entonces, cuando uno empieza a restringir el área donde pueden habitar ciertas especies, si esa área es muy pequeña,
van a empezar, digamos, a haber poca diversidad dentro de esas especies y por lo tanto eso va a alguna forma alterar la biodiversidad. Por lo tanto, también son elementos que hay que trabajar. Bueno, la actividad que se supone que hay que realizar un poco es, no me interesa que se memoricen estas definiciones, sino que un poco vean la importancia de la relación que tienen entre ellas. Y por lo tanto, me interesa que puedan tratar de diagramar un poco, que alguien lo puede conseguir, o sea, algunos conocen los mapas mentales, puede quedar como un mapa mental, a alguien le gusta un poco más dibujarlo como conjunto, podrían presentar entonces conjuntos, subconjuntos, unidos, separados, un poco como lo que está ahí, o algún diagrama de flujo o alguna especie, y en ese sentido o de alguna forma que puedan relacionar todos sus elementos. Ahí tienen libertad de cómo quieran expresarse. Y esa es un poco la idea del trabajo. Simplemente tomar las definiciones. Uno puede partir con las definiciones y ir marcando si por ejemplo la definición ya incluye alguna otra y por lo tanto ya es una relación más directa. En algunos casos puede que no esté la palabra directa, pero algunos elementos sí son en común, otros pueden ser totalmente distintos. O sea, claramente cuando uno ve la definición de ecosistema y los elementos socioculturales no tienen ninguna relación entre sí, por lo tanto no pueden estar relacionados directamente. Pero sin embargo, cuando hablamos de medio ambiente, sí incluye las dos cosas. Entonces, a lo mejor de la definición de medio ambiente podemos desglosar, o se podría partir, digamos, desde esa definición. También, profe, hay cosas como que se necesitan para que otras se desarrollen. También. Y algunos pueden tener una relación en que a lo mejor puede ser, desde el punto de vista, digamos, conceptual un poco más pequeño, en el sentido más restringido, pero geográfica a lo mejor mucho más amplio. Entonces, la idea es que puedan expresar, digamos, de la forma que más les acomode. Y por lo tanto, ahí tienen libertades. Entonces, la idea es que las relaciones que expresen ahí sí estén bien relacionadas. El cómo las expresen me da lo mismo, pero que sí dicen que ecosistema está relacionado con elementos socioculturales directamente, no puede haber ningún tipo de relación. Pero sí, a lo mejor de medio ambiente debieran relacionarse esas dos debieran estar relacionadas con el ambiente. ¿Podríamos decir que el conjunto universal es medio ambiente? Podríamos partir de eso, pero no necesariamente, porque cuando uno habla, por ejemplo, de la biosfera, sí, ya no estaría dentro del medio ambiente. Está como el medio ambiente, si uno considera el medio ambiente como un sistema más global y quizá más a nivel planetario, y sería como solamente el conjunto de ese elemento. Es que la biosfera está solamente Sí. no es como todo lo que usa la. Exactamente. Entonces, podrían partir de la definición y ahí pueden ver lo que está exactamente o lo que pudiera de alguna forma estar con algún grado de relación, pero a lo mejor puede agregarle algo adicional, etc. O sea, la idea es que tengan ahí libertad de expresarlo de alguna forma. Se supone que, bueno, algunos avanzaron en la clase pasada y algunos me enviaron algunos ya datos. Para los que no es tan complicado, pues inicialmente ya lo he puesto mañana, pero puedo dar más plazo en ese sentido como el Bueno, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Y eso es lo que quedó pendiente. Vamos ahora. ¿Tiene sentido?
Ya empezamos con otro. Claro, porque no sé qué. ¿Qué? ¿Por tanto? Sí, dice pasa en rápido, hay que sacar foto, quiero llegar a ver. Si ya sacaron los vídeos. Sí, ya no está. Aún está un poco. Bien, bienvenidos a la clase de hoy. Entonces vamos a comenzar. Bien, lo que vamos a ver hoy día es continuar con un poco cómo funcionan los sistemas naturales y ya vamos a entrar en detalle con la diferenciación entre seres vivos, porque dentro de lo que habíamos visto en las definiciones como ecología, medio ambiente, de alguna forma aparecen los seres vivos. Y por lo tanto, hay algunas características, más que ir a lo mejor con especies específicas, nos interesa muchas veces relacionar un poco con algunas características generales, un poco para ver bajo condiciones ambientales cuáles operan mejor y a lo mejor cuáles no. Bueno, habíamos visto que la definición de seres vivos incluía a cualquier sistema autónomo que de alguna forma esté relacionado, digamos, con las capacidades y poder tener alguna evolución que no sea siempre exactamente igual, sino que de alguna forma pueda sufrir algún tipo de modificación, en el sentido de que los seres vivos están en constante evolución, una cosa de, digamos, como el virus que apareció del COVID y cómo iban apareciendo mutaciones y cada mutación tenía algunos efectos distintivos. Bueno, en general no solo ocurre con ese virus, sino que también con otros seres vivos, con nosotros también. Pero sí, como para diferenciar qué es un ser vivo de qué no, no es suficiente decir lo que no está muerto, lo que está vivo, pero no, es muy redundante. Pero sí hay algunas características comunes que uno debiera considerar cuando quiere identificar un ser vivo. Primero, tiene que haber un límite activo que de alguna forma los diferencien del medio ambiente que los rodea. Y por lo tanto, normalmente va a haber algún tipo de membrana que va a separar lo que se considera dentro del organismo, del ser vivo, de lo que estaría fuera de ese ser vivo.
también se requiere un aparato que de alguna forma sea capaz de transformar energía. Pero en este caso, obviamente, a nivel de lógica. No voy a decir que un conversor de energía, un transformador, porque convierta energía va a ser un ser vivo, porque no contiene alguna de estas otras componentes. Pero sí, todo ser vivo tiene que tener algún tipo de fuente de energía. Y bueno, ahí vamos a ver entonces que el tipo de fuente de energía que utiliza ya es un tipo de diferenciación. Pero también tiene que tener componentes macromoleculares, o sea, no son moléculas sencillas, que obviamente si bien tenemos agua, no es solo agua, sino que tiene que tener moléculas de mayor tamaño. Y esas moléculas son las que de alguna forma pueden constituir las mismas membranas internas como las externas, que tienen esa capacidad de autoconstruir esas membranas y almacenar y transmitir la información necesaria para hacer estos procesos de autoconstrucción. Entonces, en ese sentido, entonces, es importante ir trabajando con esos elementos. Esa es la definición que ya habíamos visto. Pero, por ejemplo, nosotros podemos identificar si estos conceptos son seres vivos o no. Una persona es un ser vivo, claramente, sí, eso no debería tener nadie duda de eso. Pero sí, nosotros podemos decir, una hormiga es un ser vivo, sí, pero uno va a decir, pero el conjunto de hormigas que actúan de por sí en conjunto podría ser considerado un ser vivo, colectivo, y no solamente la hormiga individual. Sí. Ahí, bueno, ahí quizás depende un poco la definición, porque si uno dice que un ser vivo es el que tiene capacidad de reproducirse, las hormigas, salvo la hormiga reina, no tienen capacidad de reproducirse. Entonces, si uno va a esa definición en particular, no, podría ser, es la hormiga reina la que tiene la capacidad de reproducirse, por lo tanto es un ser vivo, y los otros no son seres vivos. O sea, pero por sí solo, ¿no? Por sí solo no. Pero sí, en base a la definición que nosotros vimos, efectivamente, por mucho que las hormigas obreras no puedan sobrevivir, o sea, no puedan sobrevivir fuera de la colonia y de alguna forma permanece como especie en función, digamos, del trabajo colectivo, pero sí cada individuo va a cumplir con la definición que habíamos visto. Cada individuo va a tener la posibilidad de tener una membrana semipermeable que lo aísle del resto, entonces uno identifica la hormiga, una hormiga de otra. Internamente va a tener una posibilidad de convertir energía, si no, no se podría mover. Y va a tener obviamente macromoléculas y que de alguna forma no nacen de la nada, digamos. Obviamente que parten de un huevo de la hormiga reina y después crecen a su tamaño y por lo tanto también tienen capacidad de autoconstrucción y de tener por lo menos parte de la información. Entonces, en rigor, de acuerdo a esta definición, lo que es el ser vivo sería la hormiga, cada hormiga sería un ser vivo y no necesariamente el hormiguero en conjunto. Pero si uno se va a estas otras definiciones que dicen que para ser ser vivo es tener la capacidad de reproducirse, ahí uno diría la hormiga obrera no, porque no tiene la capacidad de reproducirse. Pero estamos negando que sí sería un ser vivo, por lo menos esta definición las incluiría como ser vivo. Pero ahí también es importante a veces las definiciones porque dependiendo de eso condiciona, digamos, cuál de estos dos consideramos el ser vivo. Pero obviamente todos los que habitan en los hormigueros son de la misma especie y en conjunto trabajan para la conservación como especie. Bueno, el coral en un arrecife, pero es un ser vivo. Es un macroorganismo. Coral no es vivo. Es un ser vivo. Ahora, lo que pasa es que cuando uno le venden un coral de algo sólido, porque eso en realidad es
es la estructura o el esqueleto del ser vivo, pero no del ser vivo. Sin embargo, en este caso tampoco es un ser vivo individual. En este caso es una estructura en la cual el coral está compuesto por organismos unicelulares, o sea, de una sola célula, que si cada una de esas células ya es un individuo, un ser vivo, y que en conjunto desarrollaron una estructura en la cual ahí comparten más o menos como en unos niveles también comparten distintos individuos también. Entonces, si uno lo ve como uno solo y piensa que es un ser vivo, en realidad son muchísimos seres vivos que obviamente son de la misma especie y comparten ese espacio y van generando esta estructura en común. Que obviamente cuando la sacamos del agua eso se mueren y queda en la parte sólida sola. Bueno, si hablamos de bacterias, ¿son seres vivos? ¿Las bacterias? No, no es virus, no es ser vivo. No, pero vamos con bacterias. Ah, bacterias. Sí. Un ser vivo. La única diferencia que va a ser un ser vivo. Sí, sería lo que sí. Y ahora viene la discusión, si un virus es o no es. No, definitivamente. Yo aprendí que no era, pero bajo la definición actual sí se está considerando como un ser vivo. Es que, profe, ahí el ser vivo. No se confirma. Ahora está en estudio, ¿cierto? Depende un poco, pero ya estamos, hay más consenso respecto a que se considera un ser vivo. Nadie. Pero no es una discusión totalmente cerrada. Y de alguna forma contrapone lo que aprendí, porque yo lo que aprendí era eso. Profe, ¿Sí? es que usted ha mencionado que el ser vivo, por así decirlo, se va como adaptando de cierta manera Sí. al medio en el que se establece. Sí. Entonces, el virus, bajo esa misma estricta definición, podríamos decir que es un ser vivo, ya que el virus se adapta. Revisemos la definición, porque hay que partir de ahí. Por lo menos la definición que está acá en el curso, la que vamos a utilizar, tiene algún grado de autonomía. Ahí uno podría cuestionar, porque en el fondo el virus es relativamente autónomo, pero depende de bacterias o otros ser vivos como para poder, vivir. para poder evolucionar. Claro. Entonces, por lo menos es un sistema que tan autónomo, ahí uno podría ya empezar a dudar. Pero en cuanto a un límite activo, eso sí existe. Los virus básicamente es material genético con una cápsula de proteína y por lo tanto ahí existe algo que lo aísla del entorno, por lo tanto tiene un límite activo. Y también hay especies de virus. También hay, sí. Y ese límite también es activo porque el virus tiene la capacidad de poder encontrar una célula de otro organismo y infectarla. Por lo tanto, ahí también tiene un sistema activo. En cuanto al aparato de conversión de energía, ahí no, por lo menos lo que uno ve el virus como autónomo, no lo ve tan así. Sin embargo, Es que el virus de por sí es dependiente depende, sí. es dependiente del portador. Exactamente, sí. O sea, ese a lo mejor por ese lado estaríamos dudando. Esto sí cumpliría con eso. Y dice como al menos dos tipos de componentes macromoleculares, es decir, tiene macromoléculas, sí, tanto dentro del material genético como dentro de la cápsula que lo envuelve. Y por lo tanto, tiene un componente que es capaz de catalizar procesos de autoconstrucción. Ahí ya no estamos autónomos, pero sí almacenar información, eso sí, que básicamente es lo que uno ve como material genético, que es el que transmite o que inyecta a la célula, es eso, la información para poder reproducirse. Entonces cumple con algunos elementos, quizás no el 100%, pero algunos consideran, o uno cuando ve o quiere aplicar la definición, piensa el virus como aislado de la bacteria o de la célula que quiere infectar. Pero sí se considera que en el fondo el virus, lo que uno piensa como virus, es como una semilla, y cuando cae en la tierra puede germinar. Entonces, en este caso, cuando eso infecta a una célula, adquiere estas características. Porque necesita
necesita energía. Porque de alguna forma, bueno, ahí captura la conversión de energía que ya tiene la célula y a través de eso es capaz de transformar que a través de esta información obliga a que sea la célula la que haga esta capacidad de catalizar y en vez de hacer lo que hace la célula, haga lo que necesita el virus. Entonces, de alguna forma, cuando está en el proceso de infección, está obligando a que esto lo realice el conjunto de células con el virus para replicar más virus. Entonces, en esto que aparentemente no lo cumplía, cuando está en el proceso de infección, sí lo estaría utilizando. Entonces, en ese sentido, hay elementos que lo acercan hacia los seres vivos. Pero uno podría cuestionar eso. Como digo, de acuerdo a la definición que nosotros vimos o aprendimos en el colegio, no es lo seres vivos. Pero hoy en día sí hay elementos que puedan considerarse un ser vivo. Bien, hay algunos conceptos asociados al ser vivo que son relevantes, porque uno asocia ser vivo con un organismo. Y a eso incluso lo puedo usar como sinónimo. Un organismo sería un ser vivo individual y podría estar relacionado. Los seres vivos están compuestos por células, puede ser una, puede ser muchas, y quizás en el caso del virus, si lo definimos solo compuesto por células, a lo mejor ahí es donde no cabría el virus como ser vivo, pero en general, cuando uno habla de ser vivo, lo asocia a que va a estar compuesto de una o muchas células. ¿Que puede interactuar con el medio ambiente? Sí, también es una relación importante. Profesor, pero usted dijo que el virus que está diciendo que el virus no está formado por células. No, o sea, el virus no está conformado por células, pero sí tiene material genético que puede estar contenido o equivalente en una célula, y que cuando infecta la célula, obviamente es una mezcla entre célula con virus, y que el virus, digamos, se apodera de la célula. Por lo tanto, ahí la célula original ya pasa a ser más una maquinaria para el virus que la célula original. Y en ese sentido, el virus igual tiene algún grado de interacción con el medio ambiente, porque si no pudiera interactuar, no podría infectar a la célula. Pero en general, los seres vivos están interactuando con el medio ambiente, ya sea para obtener nutrientes, para obtener energía. Porque habíamos visto que una de las condiciones de un ser vivo es que pueda convertir energía, pero obviamente esa energía no solamente es interna, tiene que haber algún grado de fuente externa que le permita, digamos, capturar energía y transformarla para sus procesos. Y por lo tanto tiene que tener algún grado de interacción. Transformar compuestos también, porque cuando un organismo va creciendo, va creando moléculas y por lo tanto tiene que tener esa capacidad de crear compuestos y por lo tanto tiene capacidad también de crecer, la capacidad de reproducirse en términos generales. Si uno va a la definición, a lo mejor va a haber algún individuo que no tenga esa capacidad, no deja de ser vivo, pero sí como especie debería tener esa capacidad. Y hay un concepto que es un poco más sofisticado, digamos, pero que está relacionado, que para conservarse tiene que tender a alcanzar algún equilibrio. Entonces, en el fondo es, cuando nosotros hablamos un poco del concepto de salud, bueno, la salud es una condición de equilibrio en el cual nos permite desarrollar nuestras actividades de forma normal. Y cuando viene alguna perturbación, nosotros podemos adaptarnos y recuperar ese equilibrio. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de regulación de temperatura interna, pero si externamente hace mucho calor o mucho frío, nosotros nos adaptamos para tratar de mantener la energía interna. Entonces, en ese sentido, digamos, si hace mucho calor, a través de la piel permitimos
intercambiar más calor. Cuando hace más frío, se cierran los poros, por lo tanto la posibilidad de intercambiar calor se reduce. Y por lo tanto ahí tratamos de mantener un equilibrio. Y que también cuando uno habla de fiebre es un mecanismo interno de defensa de aumentar la temperatura, porque los otros bacterias en general no son capaces de sobrevivir a altas temperaturas. Pero una vez que cesa eso, nosotros recuperamos nuestra temperatura normal. Un arma de doble filo que tiene el cuerpo. Sí. Entonces, podemos en algún momento efectivamente tener alguna hipotermia y podemos de alguna forma, si tomamos la medida de tiempo, recuperar la temperatura. Ahora, si estamos sometidos sin protección a 20 grados bajo cero, obviamente no es mucho el tiempo que a lo mejor podemos estar en esas condiciones. Pero normalmente, bueno, tenemos esa capacidad, y no solamente nosotros, también en general distintos niveles de los seres vivos tienen esa capacidad. Bueno, hay una definición que es un poco más filosófica, que viene, digamos, de Humberto Maturana, un científico, que de alguna forma hablaba un poco de una proyección ya más o menos en los años 70 de cómo diferenciar las máquinas de los seres vivos. Que si bien él era biólogo, el concepto un poco más filosófico de haber definido entonces que es como la capacidad de autoconstruirse. Pero no vamos a entrar tampoco a la definición tan exacta, porque eso es simplemente un poco más de cultura general, no lo vamos a trabajar en el curso, así que lo vamos a bajar un poco más a ese nivel. Hay otras cosas que nos van a interesar con más detalle. Pero obviamente si alguien quiere averiguar eso, está disponible ahí, como para ir viendo cuando uno, por ejemplo, van incorporando, por ejemplo, alguna órtesis o alguna prótesis, uno está modificando un organismo, y uno ya, si modifica mucho, bueno, ¿cuándo va a dejar de ser a lo mejor un ser vivo, va a ser simplemente un robot? Bueno, hay algunos elementos que todavía lo vemos como distantes, o sea, que a lo mejor por algún motivo perdió una mano y tiene una prótesis, lo seguimos identificando como humano, porque funciona, digamos, como humano, como ser. Bueno, en este caso, nosotros tenemos que, en un organismo, nosotros nos podemos encontrar distintas estructuras, distintas componentes, que obviamente tienen distintos tamaños, y la idea es un poco aquí ir ordenando cuál sería a lo mejor lo que sería de menor tamaño y qué sería lo de mayor tamaño. Entonces ahí tenemos tejido, sistema, célula, núcleo, órgano, ADN, individuo, ADN. El núcleo podría ser, pero ¿hay algo dentro del núcleo? El ADN. El ADN, entonces el ADN va a ser más chico que el núcleo. El ADN es una molécula de gran tamaño. ATP no sé. ATP no es asociación de tenis profesional, sino que se refiere a adenosín trifosfato. ¿Qué? Adenosín trifosfato es una molécula que está graficada acá. Esta molécula que tiene aquí algunos compuestos en base, digamos, básicamente a carbono, oxígeno, nitrógeno, que es la compuesta de adenosín, pero que tiene unos enlaces con unos iones asociados que son los fosfatos, asociados, digamos, a fósforo. La ventaja, digamos, que en estos enlaces se pueda almacenar, o los organismos utilizan eso como sistema de almacenamiento de energía. Es que puede, cuando hablamos de esta posibilidad de convertir energía, bueno, desde una fuente se puede capturar la energía y generar la unión de estos, y quedan en esos enlaces almacenadas esa energía. De tal manera que después, cuando se rompen estos enlaces, se libera la energía. Y normalmente a nivel celular, esta es la molécula que permite manejar la energía a nivel de una célula individual. Entonces, si bien nosotros cuando hablamos de nuestra energía viene de los alimentos, pero esa energía tiene que llegar a cada una de las células
para que el proceso de sobrevivencia de esa célula individual ocurra. Y por lo tanto, ahí, a ese nivel dentro de la célula, va a quedar almacenada esa energía. Entonces, vamos a tener que esto va a ser una molécula que uno puede identificar compuestos, no va a ser igual más compleja que el agua, pero si lo comparamos con esto, que sería una molécula asociada al ADN, en que cada uno de estos elementos ya es una molécula de gran tamaño, ¿cuál sería mayor o menor? Menor el ATP. El ATP. Porque en este caso, si bien es más compleja y de mayor tamaño que la del agua, es mucho menor que esta otra. Por lo tanto, si hablamos cuál es el elemento de un organismo que tiene menor tamaño dentro de lo que está mencionado ahí, es el ATP. Obviamente esto también es molécula, por lo tanto, si bien es igual es de mayor tamaño, pero todavía está en lo que normalmente se almacena dentro del núcleo de una célula. Por lo tanto, efectivamente, ahí estaría el ADN. Ahí estaría el núcleo de la célula, después vendría la célula y después de la célula, tejido y después del tejido, órgano, el sistema y Individuo. perfecto. O sea, lo que hay que diferenciar, a veces uno puede decir, bueno, el tejido o sistema o el tejido o órgano. En general, el sistema está compuesto de varios órganos. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema cardiovascular, que es un sistema, pero tenemos el corazón como un órgano importante, pero también tenemos las venas y arterias, que si bien uno lo identifica como algo bien agotado, pero está distribuido en todo el organismo. Entonces, en este caso, un sistema está compuesto por varios órganos. Y en este caso, un órgano como el corazón no es una masa homogénea, sino que vamos a tener distintos tipos de tejido. Va a haber un tejido coronario, que está alrededor del corazón, que está asociado un poco a la distribución de sangre alrededor del corazón, o la parte más muscular, que es la que se va contrayendo, pero también hay válvulas, y también están compuestas por células, que tienen una función y características distintas. Entonces, el corazón es un órgano complejo que tiene distintos tipos de tejido. Vamos a estudiar medicina, digamos, para diferenciar el nombre de cada uno. ¿Y la piel es un órgano? La piel es un órgano. cerebral? Va a cambiar. Bueno, ahí estamos más o menos claros un poco las componentes de todos los organismos de mayor tamaño. Obviamente, cuando hablamos de una bacteria, llegamos hasta la célula, porque una bacteria normalmente opera individual. A veces pueden operar a pares, un poco por estrategia de sobrevivencia, como cada uno, si uno lo separa, podría seguir viviendo cómodamente. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar los seres vivos? En base a su función. Sí, puede ser desde el punto de vista de la función, pero puede ser funciones internas o funciones externas. El aspecto, ¿no? Puede ser el aspecto. O el hábito del que se desarrolla. Sí, pero de alguna forma habíamos visto que hábitat está sobre los otras especies. Por lo tanto, si los diferenciamos en especies, ya tenemos un sistema de clasificación de seres vivos. Bueno, ahí hay algunos conceptos en que nosotros podemos diferenciar un ser vivo de otro porque son organismos distintos, pero nos ayuda a clasificar. O sea, nosotros podemos al asociar un organismo vivo, lo podemos diferenciar de otro, pero no nos ayuda a clasificarlo, sino que solamente a identificar uno de otro, en términos muy genéricos. Pero sí, la taxonomía es un poco el sistema de clasificación, pero está en base a especies. ¿Especie se refiere a humanos, plantas, ese tipo de...? Es un poco más específico, digamos, en el sentido de lo que diferencia, digamos, en que los perros serían una especie, los gatos son una especie distinta.
el león también va a ser una especie, pero con el gato van a de alguna forma tener características en común, pero sí son especies distintas. Y esa diferencia, bueno, antiguamente esa diferenciación de especies era un poco por las características externas. Hoy en día esa diferenciación se hace en función al análisis de ADN. Porque está la tecnología y permite diferenciar, porque por ejemplo hay algunas especies en que el macho es muy distinto a la hembra, o el estado juvenil es muy distinto al estado adulto. Y por lo tanto, cuando uno compara sin tener un contexto, lo pueden percibir como especies distintas. La vez pasada eso Sí. Mariposa. La mariposa también, bueno, hay muchos insectos que sufren metamorfosis. Cuando uno los ve separados, uno puede ver un gusano y piensa que siempre va a ser gusano, pero muchas veces eso se convierte en polilla, mariposa y cambia radicalmente. Y es la misma especie. Entonces, una forma cuando uno tiene duda, si hay dos individuos que uno los ve más o menos parecidos, si uno quiere distinguir claramente, bueno, los biólogos trabajan su vida clasificando especies, bueno, no todos, ¿no? Hay muchos que se dedican a descubrir nuevas especies, en el sentido de que de repente hay algunas que a lo mejor el pudú que está a lo mejor en la cordillera de la costa no es el mismo que está en la cordillera, y uno lo puede ver igual si los ve separados y a veces hasta juntos bastante parecidos, pero cuando uno a lo mejor hace el análisis puede decir corroborar que es la misma especie o definir que son especies distintas. Como el simio y el hombre, que tiene una diferencia del 2% El porcentaje es muy algunos son iguales. Mira, Otra forma de diferenciarla es por su función, de cómo interactúa con otros. Y un poco en los tipos de estructuras que a lo mejor comparten, que a pesar de ser especies distintas, ya podemos agrupar determinadas especies por características o tipos de estructuras distintas. ¿Cómo se llama? Sí, los dedos. Los pulgares. Sí. Bueno, nosotros habíamos visto la definición de especie como los grupos que se dividen en los géneros, por lo tanto, el género agrupa a un conjunto de especies que son muy parecidas entre sí. Y obviamente después hay otras agrupaciones que agrupan géneros y etc. Y hay entonces individuos que tienen características genéricas y que se asemejan entre sí y que obviamente permiten que se orden. Suena un poco abstracto, digamos, pero los biólogos ahí la dominan bien. Pero sí es importante tener en cuenta que los biólogos un poco utilizan este sistema de clasificación en que obviamente habíamos visto especies que obviamente son organismos que tienen unas características muy comunes, pero que género ya agrupa especies, pero también incluyen estos elementos que ayudan a llevar a mayor tamaño. La raza. Sí, bueno, la raza era un concepto que se utilizaba bastante. Hoy en día en general se usa más a nivel de animales domésticos, perros, gatos, pero a nivel de personas, digamos, para evitar la discriminación no se usa el concepto de raza. Pero sí hay distintas especies de humanos, por decirlo así, por no usar especies conviviendo en el planeta es una sola especie. Actualmente, históricamente hay fósiles de humanos, bueno, los neandertal se supone que son también seres humanos, pero ya está un poco, quizás una especie ligeramente distinta, y por lo tanto, a lo mejor están en el mismo género, pero una especie distinta. Bien, por ejemplo, nosotros podemos tener una especie en particular, que sería el Homo sapiens, ¿lo conocen? sapiens. ¿Lo conocen? Sí. Sí, las personas.
Normalmente las especies se denominan por el género y la especie. El género normalmente en mayúscula y la especie en minúscula, normalmente en nombres latinizados. Los biólogos siempre decir, no, la raza, o sea, las personas, y ya dicen, no, el Homo sapiens. O cuando hablan de a lo mejor alguna especie más en particular, van a decir el tomate, y ellos van a decir, no, el género y la especie asociada al tomate. Entonces, pero nosotros podemos ver que nosotros, como seres vivos, como especie, estamos en la familia de los homínidos. Que homínido suena parecido a hombre, entonces más o menos todas las especies que tengan algún parecido al hombre podrían ser considerados homínidos. Estamos en el reino animal, también tiene sus características para estar ahí. Estamos en el orden de los primates. Estamos en la clase de mamíferos. También tienen muchas características en común. Estamos en el dominio Eucaria o Eucarita. Y obviamente el concepto racional. Profesor, disculpe, no entiendo mucho el tema del orden. ¿Cómo queda el orden? Orden en este caso, nosotros estamos en el orden de los primates. La clasificación que nosotros tenemos. La clasificación que nosotros tenemos. Nosotros, como especie, estamos con otra especie en el orden de los primates. Entonces, bueno, uno a partir de estos conceptos, bueno, puedo darle otro ejemplo. De acuerdo a esto, sería la especie Sea maíz, conocida comúnmente como Sea maíz. El maíz. Ahí está, el maíz y la persona están en las dos especies que están mencionadas acá. Entonces, en este caso, el género va a ser Sea, la especie el maíz, el reino vegetal va a estar dentro de la familia de las gramíneas, al igual que el trébol, muchos pastos, que uno dice, el pasto a veces es menor y este es mucho más alto, pero están dentro de la misma familia. Están en el orden de los glumiflorales porque tienen flores compuestas, o sea, un choclo. Cada uno de esos granos originalmente no. Entonces tiene algunas de esas características. Dentro de la clase monocotiledónea. En esta conclusión podemos decir que el cilantro y el perejil son iguales. No tiene alguna, o sea, no son la misma especie, pero pudieran ser del mismo género o familia. Pero no son la misma especie, o tienen características distintas. Y si ustedes fijan, tenemos el mismo dominio, a pesar de estar en reinos distintos. Entonces, aquí nosotros podemos identificar cuál es el concepto que está acá que engloba el mayor cantidad de especies. Eucariota. En este sentido que hay seres, en este caso independiente, que seamos animales o vegetales, tenemos esa característica de que nuestras células tienen un núcleo diferenciado respecto a la célula. Hay algunas bacterias que no tienen así, no tienen una membrana celular, una membrana nuclear que separe el material genético del resto de la célula. Entonces, esa es una característica de que el dominio sería como el concepto más amplio. Obviamente, después de viene el reino. Reino Entonces, animal, vegetal. El dominio es lo Más amplio que el reino, pero en general uno también siempre partía como del reino. Y bueno, en mi tiempo estaba el reino animal, vegetal y mineral, pero el mineral no es un ser vivo, así que no podemos considerarlo un reino. Y entonces, dentro de eso, nosotros obviamente tenemos entonces el reino, después del reino, Clase. iría la clase o la familia. Clase. Clase mamíferos. Clase. Sí. Sí, porque en general mamíferos, si uno ve homínidos que se parecen o primates que más o menos somos monos, hay muchos más que
solo ellos dentro de los mamíferos. Porque mamíferos van a estar incluidos el perro, el gato, las personas. Y después debería venir orden, no familia. Después venía. Gracias. Sí, porque los primates incluye homínidos, pero también otros que no se parecen a las personas. Después debería venir O sea, familia. Dentro de los primates, por ejemplo, el orangután es como uno de los más parecidos a las personas, y por lo tanto, a lo mejor lo podemos considerar un homínido. Pero sí, no es un género distinto. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, los lemures, que son un tipo de monos con coronales, etc., que tienen unos ojos grandes de vida nocturna. Ellos son primates también, pero no son homínidos. Entonces, en ese sentido, un orden es mucho más grande que familia. Lo mismo es este concepto del tipo de flor, ¿ya? En cuanto a que dentro del orden de las glumiflorales, que son un tipo de flor, hay muchos tipos de familia, las gramíneas y otros tipos de familia, no entrar en detalle, digamos así, pero que van, digamos, incorporando más. Y la especie y el género es algo mucho más específico. Entonces, obviamente la raza eso en general, por lo menos viendo las personas, no se considera. Y uno habla un poco más de diversidad dentro de una especie, que es un poco el concepto de biodiversidad, pero no habla directamente de eso. Entonces, profesor, disculpe, el concepto más pequeño podría ser el género. No, debería ser la especie. La especie, el más pequeño. La especie, y inmediatamente arriba va a estar el género. Porque siempre cuando hablamos del nombre científico, o sea, cuando ustedes les toque desarrollar un proyecto y hagan un estudio de impacto ambiental, no lo van a hacer ustedes, ¿no? Pero el biólogo le va a decir, no, aquí tenemos el Seamaris y todo eso, y un nombre a lo mejor en latín, no les va a decir nada, ¿no? Y por lo tanto, después, pero ¿cuál es el nombre común? Y ahí le dice, entonces sí, lo conozco. Pero un poco para que tener en cuenta eso. Pero un poco para, a veces pasa con los nombres comunes que en alguna zona o en algunos idiomas va cambiando, y por lo tanto la idea de tener un nombre científico sea mucho más específico en los comunes. Porque de hecho, por ejemplo, cuando uno habla de avellanas, el avellano que es natural de Chile no es el mismo avellano europeo. Son características distintas. Y si simplemente le dicen avellano, se refiere a cosas distintas, a especies distintas. Entonces, por ejemplo, disculpe, cuando uno habla de, no es de tipo, sino que de especie. Especies. Bueno, como les decía, raza ya no recuerdo. Bueno, hay algunos elementos importantes que se refieren a las propiedades de los seres vivos, en cuanto a que los seres vivos van a tener esta capacidad de organizarse internamente de alguna forma, tener capacidad de alcanzar equilibrio. Es importante que puedan reaccionar a estímulos y desarrollar algún metabolismo. O sea, el metabolismo es la capacidad de crear células, de transformar energía y un proceso que pueda ser controlado bioquímicamente. Pronto también de desarrollarse, crecer, reproducirse o adaptarse al medio. Bueno, la definición de metabolismo. ¿El metabolismo está asociado a un organismo o a una célula? Al organismo. Por en general uno habla de habla de alguna sustancia, acelera o desacelera el metabolismo de un organismo, pero en general el metabolismo ocurre a nivel celular. Pero eso no implica que, como se repite en cada una de las células, de alguna forma también lo asocia a organismos. Pero el rigor del metabolismo ocurre a nivel del tamaño o dentro de una célula. Entonces, en ese sentido está asociado.
El metabolismo no es solamente un conjunto de materias, porque eso serían las moléculas, sino que está un poco la transformación de compuestos. O sea, las materias, el metabolismo es el que permite crear y destruir materia, y no solamente que exista en un momento determinado esa materia. Y de alguna forma el metabolismo también tiene algo de interacción con el medio ambiente y es de alguna forma lo que permite el crecimiento. Si es más a nivel químico o biológico, en la práctica es un poco las dos cosas. Obviamente las moléculas son químicas, pero la interacción está mediada por procesos biológicos, por lo tanto es en general bioquímico. El metabolismo en la práctica se puede separar en dos etapas. Uno, el anabolismo, en el cual se va sintetizando los contribuyentes de la célula, es decir, cuando uno va creando nuevas células, está haciendo anabolismo. O cuando crea moléculas que almacenan energía. Entonces, cuando un atleta ese no consumió sustancias anabólicas, el objetivo de esa sustancia era, por ejemplo, crear masa muscular. O tener una acumulación de energía extra, de manera que cuando compita tenga más energía que otro. Por eso ahí todo el doping está orientado a combatir el uso de ese tipo de sustancias anabólicas. Pero los físico-culturistas que no están en competencia normalmente pueden, a veces usan, bueno, tienen contraindicaciones médicas, etcétera, pero así como para hacer crecer de forma exagerada los músculos, lo hacen de esa forma. Ahora hacen crecer la masa muscular, pero no necesariamente la fuerza. En YouTube usted puede encontrar un video de algunos musculosos que les pasa los sacos cementos y no se lo ven, y hay un maestro de la construcción y agarra tres arriba. Entonces es un poco eso. Pero eso, si uno solamente construye células y almacena energía, va a estar acumulando y acumulando, pero la idea en este caso es que exista un proceso catabólico que de alguna forma degrade estas moléculas que almacenan energía para liberarla cuando se necesita. Entonces, una de las características, si nosotros no tuviéramos esta capacidad de almacenar energía, nosotros tenemos que estar permanentemente comiendo para tener la energía para poder sobrevivir. Pero esto es que nosotros comamos cada ciertas horas al día y el resto no, es porque almacenamos eso como energía y después lo vamos utilizando mientras no comemos. ¿Qué elementos entonces son los que contienen los seres vivos? Bueno, en general nosotros en cuanto a las macromoléculas podemos dividir eso, no vamos a entrar al detalle de eso, que básicamente algunos son, bueno, los lípidos permiten almacenar energía, normalmente en animales, los carbohidratos también permiten almacenar energía, pero como son moléculas un poco más simples se liberan rápido. Por ejemplo, cuando uno consume fideos normalmente son carbohidratos que se digieren más rápido, pero permiten obtener energía rápida. Pero cuando uno ya se come una longaniza, para que viene el eso ya se demora un poco más en digerir, pero igual permite obtener energía. Bueno, las proteínas y todos los otros elementos que permiten diferenciar la multiplicidad de moléculas que componen nuestros organismos. Bueno, una bacteria en general no podría diferenciarla en base a que está compuesta esencialmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, con algo también de muchos otros compuestos que uno probablemente si le falta tiene que consumir. Bien, se me hizo poco tiempo. Así que mañana vamos a el profesor de economía porque economía me pidió hacer la clase, las dos clases mañana yo y el sábado siguiente de alguna forma recuperan, de tal manera que ustedes no queden con un espacio en blanco que es prácticamente recuperar otro. Entonces, ahí vamos a retomar esto y continuar con otras ideas. Obviamente
No vamos a hacer todo continuo. Para el profe. Así que no nos estaríamos viendo. Pero la ley de física sí. Guarda el teléfono. ¿Qué quiero tirar?